de la peor injusticia a la victoria más grande de la historia. Los momentos finales de Jesús y su resurrección esconden el secreto definitivo para aguantar cualquier prueba con una sonrisa. Acompáñanos en este estudio bíblico y llénate de la fuerza que necesitas hoy mismo. Y esto lo haremos con la ayuda de nuestro libro Lecciones que aprendo de la Biblia. Lo que revisaremos es nuestro estudio bíblico de congregación para esta semana del 1 al 7 de junio. Queremos aprovechar bien la ocasión para profundizar en estas dos lecciones que nos corresponden, la lección 90 y 91. Empezamos directamente a tratar estas lecciones y comencemos por la lección 90. Jesús muere en el Gólgota. Y como siempre vamos a hacer el resumen de los párrafos y luego consideraremos las preguntas finales. De repaso. En el primer párrafo podemos decir que los sacerdotes principales acusaron falsamente a Jesús ante Pilato de proclamarse rey. Al ser interrogado por el gobernador romano, el Hijo de Dios demostró gran valor y aclaró con total sencillez una verdad fundamental. Su reino no formaba parte de este mundo malvado. Luego Pilato mandó a Herodes a Jesús. Así que ellos dos reconocieron la inocencia de Jesús una vez investigándolo. Pese a esto, la muchedumbre, influenciada por los líderes religiosos, exigió con furia su ejecución. Gritaban: ¡mátalo! ¡Mátalo! Tras sufrir crueles burlas, golpes y latigazos por parte de los soldados romanos, Pilato cedió a la presión popular y lo entregó para ser ejecutado, aunque aclaró que él no veía nada malo en el actuar de Jesús. Entonces es cuando Jesús fue llevado a este lugar llamado Gólgota. Ahí fue clavado cruelmente en un madero. Pero en vez de sentir rencor, demostró el amor de Jehová al orar por el perdón de sus ejecutores. Mientras soportaba un dolor intenso, la gente continuó burlándose de él y desafiándolo egoístamente a salvarse. Le decían: si eres el Hijo de Dios, bájate del madero y sálvate. ¡Qué burla más humillante! Al lado de él había un delincuente, tanto a la izquierda como a la derecha. Uno de ellos le dijo: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Al ver la fe de este delincuente arrepentido, Jesús le prometió con amor un lugar en el futuro paraíso terrestre. ¡Qué tremendo privilegio que ese hombre obtuvo en ese preciso momento! Además, mostrando una empatía ejemplar en sus momentos más difíciles, se preocupó por el bienestar de su madre María, encargando su cuidado a su fiel apóstol Juan. Y cabe recordar que este Juan era sobrino de María, primo de Jesús. Así que estaba permitiendo que un familiar se encargue de su madre. Jesús cumplió fielmente su comisión en la tierra hasta su último suspiro, porque terminó diciendo sus últimas palabras: se ha cumplido. Su muerte estuvo acompañada de un fuerte terremoto y la rotura de la cortina del templo, que según el libro Perspicacia era una cortina muy gruesa. Y eso parece que se debía al dolor de Jehová, y eso provocó ese sentimiento de no poder ayudar a su hijo porque tenía que cumplirse las profecías y por el bienestar de la humanidad obediente. Estos asombrosos sucesos motivaron a un oficial del ejército romano a reconocer públicamente que Jesús realmente era el Hijo de Dios. ¿Cuál es el texto bíblico que se ha puesto en esta lección que encaja muy bien? Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Sin importar cuántas sean las promesas de Dios, éstas han llegado a ser sí mediante Él. Ahora veamos las preguntas de repaso. ¿Por qué dejó Pilato que mataran a Jesús? Por lo que vimos, Pilato permitió la ejecución de Jesús porque cedió a la presión de la muchedumbre
y de los líderes religiosos que gritaban con furia. Aunque reconoció formalmente su inocencia, prefirió complacer a la gente antes que actuar con justicia. La otra pregunta: Jesús se preocupaba más por otros que por él mismo. ¿Cómo lo demostró? Primero, lo demostró al pedirle a Jehová que perdonara a sus verdugos. Asegurar un futuro esperanzador al malhechor arrepentido fue otra manera, y encargar amorosamente el cuidado de su madre a Juan. Todo esto mientras sufría un dolor indescriptible en el madero de tormento. ¿Qué forma de demostrar amor? Ahora, ¿qué nos enseña esta lección de Jehová? Nos revela el inmenso amor y la justicia de nuestro Creador. Él estuvo dispuesto a ver sufrir a su Hijo amado para rescatarnos del pecado, demostrando que cumple fielmente su propósito de devolver la vida perfecta a la humanidad obediente. Sin duda un amor indescriptible la de Jehová hacia nosotros. ¿Y qué lección nos enseña este relato? Aprendemos la importancia de mantener la lealtad bajo pruebas extremas y reflejar compasión incluso al ser tratados injustamente. Debemos imitar al modelo perfecto, priorizando el bienestar espiritual de los demás y confiando plenamente en las promesas del reino de Dios. La historia no termina aquí. Antes de pasar a la maravillosa resurrección de Jesús, puedes apoyar este canal dejándonos tu me gusta y suscribiéndote. Es completamente gratis estas dos cosas. Al hacerlo, estamos permitiendo que otros se beneficien de estas valiosas lecciones y prepararse mejor para sus reuniones. Ahora pasemos a la lección 91, la resurrección de Jesús. En el primer párrafo podemos ver que una vez que Jesús murió, José, un hombre rico, preparó con respeto el cuerpo de Jesús con lino y especias, como era en la antigüedad que se preparaba el cuerpo que iba a ser enterrado, y lo colocó en una tumba nueva, sellada con una gran piedra. Por temor a que los discípulos robaran el cuerpo y fingieran una resurrección, los sacerdotes principales consiguieron guardias de parte de Pilato para que estuvieran permanentemente vigilándola. Pero 3 días después, unas mujeres hallaron la tumba abierta porque la piedra había sido removida. Adentro, un ángel les quitó el temor confirmándoles que Jesús había resucitado. Y este ángel les mandó a avisar a los discípulos que debían viajar a Galilea para reencontrarse con su amado Maestro. Es aquí que, preocupada, María Magdalena corrió a avisar a Pedro y a Juan que el cuerpo del Señor ya no estaba. Al escuchar la impactante noticia, ambos apóstoles corrieron de inmediato hacia la tumba. Tras confirmar con sus propios ojos que estaba completamente vacía, decidieron regresar tristes a sus hogares. Pero María regresó a la tumba. Vio 2 ángeles y luego al propio Jesús, a quien inicialmente lo confundió con el jardinero que cuidaba ese sector. Al reconocerlo por su nombre, se aferró a él con profunda alegría. Jesús le encargó anunciar la hermosa noticia de su resurrección a todos sus hermanos espirituales. Y corriendo se los contó. Ese mismo día, 2 discípulos que iban a Emaús caminaron con Jesús sin reconocerlo. Estaban conversando sobre este asunto. Jesús preguntó que qué estaba pasando y estos discípulos le decían, ¿no estás enterado? Y le mencionaron lo que había sucedido. Tras escuchar la tristeza de ellos, Jesús les explicó pacientemente las Escrituras sobre la muerte y resurrección del Cristo. Cuando llegaron a Emaús, estos discípulos le pidieron a él que se quedara para que les siga hablando más de las Escrituras. Durante la cena, al hacer Jesús la oración por el pan, enseguida ellos supieron su identidad y después desapareció. Debe haber sido un momento impresionante para estos discípulos saber que estuvieron por muchas horas con su amado Maestro, pero lo reconocieron por la oración. Al darse cuenta de esto,
Los discípulos regresaron corriendo a Jerusalén para relatar lo sucedido a los apóstoles. Y no estaban cerca, aproximadamente a 11 kilómetros, y por supuesto todo esto tenían que hacerlo a pie. Mientras conversaban reunidos en la casa, Jesús se les apareció milagrosamente. Y claro, tenían dudas de si era o no Él, y los invitó afectuosamente a tocar sus manos, recordándoles que todo estaba escrito en las profecías bíblicas. ¿Cuál es el texto bíblico que tiene esta lección? Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Ahora tenemos las preguntas de repaso. ¿Qué pasó cuando las mujeres fueron a la tumba de Jesús? Al llegar temprano por la mañana, descubrieron con asombro que la gran piedra había sido rodada y la tumba estaba abierta. En el interior, un ángel les anunció con ternura que Jesús había resucitado y les mandó avisar a sus discípulos. Esto fue cuando las dos mujeres acudieron a la tumba. Un ángel apareció, pero después, cuando llegó María Magdalena, habían dos ángeles y también Jesús. ¿Qué pasó en el camino a Emaús? Jesús se unió a dos discípulos tristes por lo acontecido y les explicó mediante las Escrituras por qué el Cristo debía morir y resucitar. Más tarde, mientras cenaban en Emaús, ellos reconocieron la identidad de su maestro justo en el momento en que él hizo la oración e inmediatamente desapareció. ¿Y qué nos enseña eso sobre Jehová? Este suceso resalta el inmenso poder de nuestro Dios sobre la muerte y su fidelidad inquebrantable. Nos demuestra que el Creador siempre cumple su palabra y que ninguna oposición humana, ni soldados, ni tumbas selladas, pueden frenar el cumplimiento de sus santos propósitos. ¿Y qué lección nos enseña este relato? Aprendemos la importancia de examinar las Escrituras para mantener fuerte nuestra fe y combatir las dudas. Además, nos impulsa a imitar el entusiasmo de los primeros cristianos, compartiendo con presteza y alegría las buenas noticias del reino con todas las personas de nuestro territorio. Qué excelente manera de comenzar esta semana del 1 al 7 de junio en nuestro estudio bíblico de congregación. Queremos meditar en el sacrificio y la resurrección de Jesús para que tengamos las fuerzas necesarias para enfrentar cualquier prueba en estos días. Así que acudamos a nuestro salón del reino, estemos en nuestra reunión, participemos comentando en nuestras propias palabras, por supuesto, y prestemos atención a los comentarios de nuestros hermanos en este estudio bíblico. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.